Muy buenos días. A nombre del Instituto Peruano de Arbitraje, le damos la más cordial bienvenida al primer día de esta tercera edición del Congreso Internacional de Derecho de la Construcción. Este evento congrega especialistas nacionales e internacionales, quienes el día de hoy van a compartir sus conocimientos y experiencias. Agradecemos también a las personas del Perú, Latinoamérica, que nos acompañan a través de la plataforma Zoom y mediante Facebook Live. Le recordamos también a nuestros asistentes que pueden formular sus preguntas mediante la plataforma Zoom y mediante los comentarios en Facebook. Y a continuación le damos una cordial bienvenida a nuestro primer panel que desarrollará el tema la solución de controversias en materia de construcción. Y el día de hoy nos acompaña el doctor Cristian Díaz García de Conexa Partners de Costa Rica, el doctor Fernán Altuve Febres de Ontier, Perú, el doctor Héctor Campos del Estudio Linares Abogados de Perú, el doctor Ricardo Barreiro de Limonas de Barreiro, Oliva de Luca, Jaca, Nicastro de Argentina, el doctor Ricardo Rodríguez Ardiles, quien es árbitro independiente de Perú, el doctor Richard Bailey de Drassos LLP de Londres, y el día de hoy nos acompaña en la moderación el doctor Fernando Castañeda. El doctor es árbitro, adjudicador, profesor en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, es abogado colegiado con más de 20 años de experiencia profesional en el Estado y ejerció el cargo de ministro de Justicia y Derechos Humanos. Doctor, muchas gracias por aceptar la invitación. Le cedo el uso de la palabra. Muchas gracias, Valeria. Buenos días con todos. Muchas gracias, Alipa, por el honor de poder moderar este primer panel con muy distinguidos colegas en este tercer Congreso Internacional de Derecho a la Construcción. Como bien nos señaló Valeria, el tema del panel es la solución de controversias en materia de construcción y básicamente la dinámica será la presentación de las hojas de vida resumidas de los panelistas. Tenemos 6 panelistas. El orden de intervención será primero el doctor Ricardo Rodríguez, luego el doctor Héctor Campos, luego el doctor Fernán Altuve, Cristian Díaz, Ricardo Barreiro y finalmente Richard Bailey, en ese orden. Haré un recordatorio de 1 minuto antes de que se cumplan los tiempos asignados a cada uno y al final unas breves líneas conclusivas sobre lo abordado en el panel, ¿no? Sin más, presento las hojas de vida de los panelistas. Ricardo Rodríguez Ardiles es árbitro, adjudicador y consultor independiente, abogado por la Universidad San Martín de Porres, expositor y docente sobre construcción, arbitraje y contrataciones públicas. Ha sido miembro del Consejo Superior de Arbitraje del Centro de Arbitraje del Colegio de Abogados de Lima, vocal del Tribunal de Contrataciones del Estado y gerente general de la Cámara Peruana de la Construcción. Es árbitro y adjudicador de los principales centros arbitrales del país. Héctor Campos es asociado senior de Linares Abogados en el área de litigios, arbitraje, profesor de Derecho de la Escuela de Posgrado y en la Facultad de Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Doctor Fernán Altuve es abogado ejerciente del Colegio de Abogados de Lima y del Colegio de Abogados de Madrid. Es catedrático en la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima, árbitro con más de 20 años de experiencia en los centros de arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, el Organismo Superior de las Contrataciones del Estado y el Colegio de Ingenieros del Perú. Ha sido presidente del Consejo del Notariado y presidente de la Comisión Nacional Revisora del Código Civil de 1984 y también se ha desempeñado como regidor metropolitano y congresista de la República, destacándose como presidente de la Comisión de Reforma de Códigos. Cristian Díaz García es socio fundador de Conexa Partners en Costa Rica y director de la práctica de arbitraje internacional. Cuenta con una maestría en Derecho Empresarial por la Universidad para la Cooperación Internacional. Tiene un posgrado en Arbitraje Comercial Internacional. Cuenta con capacitación en FIDIC, en Dispute Boards. Es mediador, miembro del Dispute Boards y árbitro en principales centros de arbitraje en Costa Rica, Perú, Panamá y El Salvador. Y es presidente de la Asociación Latinoamericana de Derecho de la Construcción, ALDEC. Ricardo Barreiro es socio fundador de Barreiro Oliva de Luca, Jaca, Nicastro Abogados, con sede en Buenos Aires. Ricardo está calificado para actuar como presidente y miembro de Dispute Boards, habiendo completado los entrenamientos administrados por la Dispute Resolution Board Foundation en el año 2015. Es representante en Argentina de la Dispute Resolution Board Foundation, presidente de la Sociedad Argentina de Derecho de la Construcción, fellow de la Academy of International Construction Lawyers y expresidente del Comité de Proyectos de Construcción Internacionales de la International Bar Association. Richard Bailey
Es un abogado de construcción altamente considerado y con amplia experiencia en el sector. Esto comprende la elaboración de todas las formas de contratos de construcción y el manejo de disputas complejas en casos de construcción e ingeniería, tanto a nivel nacional como internacional. Sus clientes son contratistas, subcontratistas, propietarios, consultores y partes interesadas en los proyectos de construcción. Richard también participa en arbitrajes internacionales con regularidad y colabora con otras firmas en arbitrajes internacionales. Es miembro del Chartered Institute of Arbitration, TEXA, y de la Sociedad de Derecho de la Construcción, y también miembro del Consejo de la Sociedad Europea de Derecho de la Construcción. Muy bien, habiendo presentado a nuestros distinguidos panelistas, cedo el uso de la palabra en primer orden a Ricardo Rodríguez Ardiles. Por favor, Ricardo. Buenos días, gracias Cristian por la presentación. Me complace mucho agradecer a LIPA por la invitación para participar en este tercer congreso de construcción y tener la oportunidad de compartir el panel con ilustres colegas y amigos. Sobre el particular, si bien con toda seguridad mis ilustres colegas van a ilustrar a los participantes respecto de las experiencias de carácter internacional, yo voy a comenzar por unas reflexiones en razón de mi experiencia como adjudicador respecto de las juntas de resolución de disputas y algunos necesarios afinamientos que considero deben de establecerse dentro de los lineamientos normativos de esta Dispute Board peruana. Como todos recordamos, el 2019, cuando Perú fue elegido sede para los Juegos Panamericanos, el éxito que se obtuvo en razón del uso de los contratos NEC, opción 3, opción F, trajo como consecuencia también la introducción de los dispute boards en el Perú. Por primera vez se utilizaba esta forma de mesa de solución de disputas. El éxito fue singular. Como todos recordamos, los Juegos Panamericanos y sus obras pudieron concluirse en la oportunidad de vida y fue reconocido a nivel internacional el éxito por ese logro. Ante tal hecho, la normativa, los legisladores consideraron que era muy importante trasladar esa experiencia a nivel local y en función de eso establecieron, a través de una normativa modificatoria de la Ley de Contrataciones del Estado, la introducción de los Dispute Board, nombrándolo con carácter peruano, Junta de Resolución de Disputas. Esta Junta de Resolución de Disputas, que si bien tiene características análogas a la una de Dispute Board general, que la que conocemos a nivel internacional, posee algunas limitaciones propias de la legislación peruana y algunos, sobre todo, y aquí es donde quiero incidir, algunos conceptos previos que no han podido ser rotos o quebrados, sino que se mantienen y que precisamente trastocan el comportamiento adecuado de la Junta de Resolución de Disputas. Como todos sabemos, la Junta de Resolución de Disputas, al igual que los Dispute Boards, no tienen fundamentalmente un procedimiento que tenga por único objetivo o como primordial objetivo la solución de disputas, sino más bien tienen un objetivo primordial que es actuar con carácter proactivo para evitar que las disputas lleguen a una conclusión que necesariamente sea a través de un tercero. Esa generación de confianza mutua, de recíproca colaboración que debe estar inmersa en los contratos, requiere de una visión distinta de los contratos tradicionales. Mientras que en los contratos tradicionales, casi siempre, las partes lo que hacen es un defenderse y un gana-gana. En los contratos colaborativos, evidentemente, hay que ver el proyecto como prioridad y fundamentalmente hay que ver el ganemos todos. Este cambio, que es un cambio fundamental para poder entender la importancia de una Junta de Resolución de Disputas, lamentablemente, claro, no es muy grande la experiencia, tenemos todavía algunos pocos años, pero ya no tan pocos,
no se logra aún en el Perú. Y no se logra en el Perú, y ahí va mi primer tema, porque aún no tenemos un empoderamiento de los que participan dentro de un contrato de construcción de obra pública, a efectos de que pudieran tener algún tipo de medio o mecanismo o de participación directa entre partes, a efectos de que pudieran llegar a una solución concordada respecto de las problemáticas existentes. La poca existencia de una asignación de riesgos de carácter previo, así como también la poca existencia de medios que permitan el diálogo entre partes y que no se vean esos diálogos en función del proyecto como instancias que generen corrupción, es uno de los más difíciles retos que todavía están incumplidos. Me refiero explícitamente al tema de que se mantiene en el interior de cada una de las entidades y de los funcionarios que participan en ellos la perspectiva de que la decisión debe ser una decisión de carácter vertical y no se establecen los puentes necesarios para que la solución o la determinación que se tome en función del proyecto sea producto de una solución concordada entre los agentes que participan: constructor, supervisor, proyectista y, por supuesto, propietario, entidad pública. Este es el primer tema que considero yo que no está superado y que es una perspectiva que necesariamente tienen que asumir los legisladores a fin de incluir, no porque ya está en el Código Civil la buena fe como una parte integrante de todo contrato, sino que de manera explícita debe de señalarse dentro de la normativa de la Junta de Resolución de Disputas y de los contratos que se celebran con el Estado, que la buena fe, la colaboración recíproca y la mutua confianza es obligación contractual de ambas partes para favorecer la conclusión de los proyectos. El segundo tema que también me suscita una reflexión y que quiero compartir es que, si bien la Junta de Resolución de Disputas en el Perú ha tenido por objeto, al igual que los dispute board, que los contratos concluyan el plazo y dentro de las mejores condiciones de precio y técnicas, lo que sucede es que no necesariamente todos los contratos concluyen de una forma regular, sino que se produce, lamentablemente, resoluciones contractuales. Y entonces acá tenemos un problema, porque dentro de nuestra legislación local se señala que las JRDs concluyen sus funciones en el momento en que se reciben las obras. Totalmente. Cuando se recibe totalmente las obras, las JRDs concluyen sus funciones. Pues bien, eso, dentro de la lógica normal, significaría que es en el momento en que se celebra el acta de recepción de obra, total. Pero cuando se produce una resolución de contrata, no existe una recepción de obra bajo estos términos. Lo que existe es un acta de constatación física, inventario y entrega de obra. Entonces el gran problema, que parece superable fácilmente con una línea legal, es que si debe o no entenderse esta acta de constatación física, inventario de obra y entrega de obra como análoga a la acta de recepción, efectos de que la JRD tenga claro que en el momento que se produce ese hecho, ese acto cesa en sus funciones. El otro tema es el referido así, entendiendo ello de esta forma. Dentro de la legislación local solo es posible tener un arbitraje al final, 30 días después de haberse producido esta acta de recepción de obra, total de obra, como es en la norma, tiene la parte que ha manifestado su discrepancia con algunas de las decisiones previas de la JRD, la posibilidad de iniciar un arbitraje. Pero cuando existen controversias pendientes de resolución por la JRD, no está clara en la legislación, y por ello debiera precisarse que el plazo para la contabilización de estos 30 días corren a partir de la última decisión que emite la JRD o, en su defecto, del vencimiento del plazo que tenía
para emitir su decisión. Estas puntualizaciones, que prácticamente son de lógica, no son fácilmente entendibles por aquellos que participan en el quehacer diario, porque vuelvo a la reflexión inicial, el empoderamiento de los agentes que participan en el contrato de obra pública no lo tienen así de claro, y desean siempre que la norma lo diga. Pues si es necesario que la norma lo diga, y es muy fácil, ojalá pueda ser entendido rápidamente por el legislador y plasmarlo en una disposición legal. Estoy en mis últimos 30 segundos, así que les agradezco mucho y confío que voy a recibir un input de mis copanelistas. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Se ha ceñido estrictamente al tiempo, muy amable. A continuación cedo el uso de la palabra al profesor Héctor Campos. Muchísimas gracias, doctor Castañeda. Un saludo a todos los integrantes de la mesa. Es realmente un honor poder compartir un espacio de reflexión académica con ustedes. Y un saludo a todas y a todos aquellos que se están conectando, así como a los organizadores del evento. En esta ocasión, la temática que voy a abordar es una referida a la vinculación que se puede establecer y a las particularidades que se pueden identificar con relación al fenómeno de la financiación del arbitraje en el marco del contrato de construcción. Si bien es cierto, la línea general de exposición va a estar centrada en lo que puede ser el financiamiento en el arbitraje, hacia el final dedicaré algún espacio de reflexión para ver cómo esta posibilidad de financiamiento, en función a lo que los datos de legislación o los datos comparados nos muestran, no solamente incide en el arbitraje como este mecanismo especial de solución de controversias, sino que el financiamiento también puede ser una herramienta útil para los otros mecanismos de solución de controversias típicos como la mediación, la conciliación o particularmente creados como la Junta de Resolución de Disputas, a la que hace un momento se ha referido el doctor Rodríguez y que, tengo entendido, otros de los panelistas también lo realizarán. Entonces, si comenzamos a hablar de financiamiento en arbitraje, uno podría pensar que el diagnóstico inicial es uno en el cual el financiamiento es una herramienta útil dentro del sector de construcción y quizá uno pueda ver con ojos cercanos un mayor desenvolvimiento del mercado de financiamiento a nivel internacional en lo que operaciones de infraestructura y operaciones de construcción en materia de energía se presentan. Sin embargo, esta primera visión, esta primera aproximación choca con datos objetivos, como por ejemplo la International Arbitration Survey on Driving Efficiency in International Construction Disputes ha calificado que los financiamientos en arbitraje se encuentran recién en sus primeras etapas. Entonces, parece contradictorio que la percepción desde la industria especializada muestre en esta encuesta realizada el año pasado que está en sus primeras etapas la relación entre financiamiento y sector de construcción, y una percepción que diría que precisamente aquella área o aquel sector en el cual encuentra potencialidad de desarrollo el mercado de financiamiento es el sector de construcción. Y si estas variables, primero de percepción y otra de índole objetiva basada en data a nivel internacional, se contrasta con quizás algunas experiencias peruanas, como podría ser el programa de arbitraje postpago, y uno encuentra dentro de la data que se registra que, por ejemplo, el 70% de los casos son casos de construcción, es necesario evaluar cuáles son los criterios o factores que permiten ver al financiamiento como una opción atractiva en un mercado tan especializado, en un mercado tan complejo como es el mercado de construcción. Sobre todo, cuando las disputas que surgen en el marco de este tipo de sectores son disputas que van a implicar no solamente la presencia de testigos, no solamente la presencia de peritos técnicos, sino de peritos financieros, de peritos económicos, de testigos expertos legales, si estamos hablando de contratos internacionales y la forma de aplicación de estándares internacionales a nivel de la contratación, ni qué decir del gran nivel de información o de documentación que se va a trabajar al momento de gestionar la disputa. Entonces, con un contexto de este tipo, creo yo que prestar atención a los riesgos particulares que tiene el sector de la construcción y que deben ser valorados al momento de establecer un financiamiento, nos podrán decir
por qué es que hay estas visiones tan distintas con relación al rol del financiamiento en el arbitraje, en el marco de construcción. Entonces, si tenemos que analizar esos factores, creo yo que una forma metodológicamente adecuada para hacerlo es en función de los distintos riesgos que se pueden evaluar. Y es que si este tercero financiador al final asume precisamente esos riesgos, no se está comportando se está comportando como si es un tomador de riesgos. ¿Qué riesgos específicos se pueden presentar en el sector de la construcción para el financiamiento? Ojo con esta precisión, para el financiamiento. No estoy considerando aquí que la propia ejecución de obra tenga ciertos parámetros o ciertos riesgos inherentes, como pueden ser los propios riesgos de riesgos regulatorios vinculados a la obtención de permisos, riesgos vinculados al descubrimiento de hallazgos arqueológicos, que por lo menos en la construcción que se pueda dar a nivel de Latinoamérica es un riesgo latente, o riesgos vinculados a los niveles de corrupción que en este sector específicamente se han identificado. Si no, me estoy refiriendo a aquellos riesgos que impactan en el propio financiamiento. Y creo que dentro de los dos riesgos típicos tenemos por un lado el riesgo de decisión y por otro lado el riesgo de recuperación. Y aquí hay algunas precisiones que hacer con relación a los partícipes en la generación de estos riesgos. Si bien es cierto, el riesgo de decisión está vinculado a si al final del mecanismo de solución de controversias que se opte, se va a obtener una respuesta positiva para la persona que está recurriendo al financiamiento, creo yo que hay un riesgo, un subriesgo dentro del riesgo de decisión, que es el riesgo de la demora en la toma de decisión, que es tremendamente importante si ponemos dentro de la palestra al árbitro o al tribunal arbitral como un partícipe, como un jugador que incide en la decisión de este riesgo. Porque reparemos en esto. El financiador seguramente va a hacer un análisis de la complejidad del caso para poder establecer si es que hay mérito para poder apostar por el caso y financiarlo, pero ese financiamiento va a estar sujeto a un determinado retorno. Y ese retorno se va a explicar en términos financieros en función del plazo de duración del mecanismo de solución de controversias. Y sucede que no siempre la duración de los arbitrajes en materia de construcción puede ser un tiempo o se puede dar en un tiempo medible con cierto nivel de certidumbre. Desde el solo hecho de que la práctica, por ejemplo, de incluir calendarios procesales en las reglas arbitrales no es una práctica estandarizada, lo cual ya determina que haya cierta discrecionalidad para que los árbitros determinen cuántas audiencias se realizan. Si se realiza una audiencia única, no está clara la precisión de las fechas con las que se realicen, no está claro si es que se pueden presentar escritos en qué momento o qué tipo de contenido pueden ser los escritos que se vayan a presentar, y eso genera una complicación en la gestión del arbitraje que directamente, no indirectamente, directamente afecta el financiamiento. Y esto genera una ventana, creo yo, importante para reflexionar, no ahora por razones de tiempo, pero que deberíamos pensar, y es que si dentro del alcance de la propia responsabilidad de los árbitros que toman el compromiso por asumir un arbitraje que es financiado, no se eleva el estándar para juzgar su responsabilidad cuando hay retrasos injustificados en la actuación de alguna de las audiencias arbitrales, por ejemplo. Imaginemos pues que estaba pactada una fecha para la realización de una audiencia y por una razón injustificada algún integrante del tribunal o alguno de los integrantes del tribunal no pueden llevar a cabo la audiencia y se posterga. Ese mayor plazo está incidiendo en el financiamiento porque va a haber un mayor tiempo de duración en el cual se va a terminar afectando la gestión. La gestión, repito, del financiamiento. Un segundo factor que hay que tomar en cuenta, les decía, junto al riesgo de decisión, es el riesgo de recuperación. Y aquí creo yo que es importante tomar en cuenta que si, por ejemplo, en el mercado peruano el nivel de desarrollo de la labor de construcción se realiza en el marco de obra pública, pues entonces se genera la suspicacia de qué tan buen pagador puede terminar siendo el Estado. Y es que esto es relevante precisamente para establecer las condiciones del financiamiento, sea para los factores básicos como pueden ser tasa de retorno o tiempo, o sea para factores más complejos como puede ser establecer los mecanismos de garantía para la recuperación del dinero. Pienso desde sesiones de créditos puras y simples hasta esquemas de fideicomisos que pueden terminar siendo más complejos y que inciden en el encarecimiento
del propio mecanismo de financiación. Entonces, en este caso, mientras que en el primer caso el rol estaba depositado o el árbitro tenía un rol importante en el financiamiento, en este caso es el propio deudor, el posible deudor, el que adquiere un rol importante para determinar la valoración o para medir este riesgo de recuperación. Creo yo que se podrían añadir riesgos como el de complejidad o el riesgo de frecuencia de litigios para poder mesurar de una mejor manera el nivel de financiamiento y cómo el tercero financiador puede tomar la decisión de financiar o no, pero para no excederme del tiempo solamente quiero terminar aludiendo a lo siguiente, y es que estos riesgos que están presentes en el litigio no son riesgos exclusivos del arbitraje y que por lo tanto el rol del financiamiento no solamente debe estar pensado en obtener la decisión final, sino, por ejemplo, en encauzar otros mecanismos de solución de controversias que requieren de un respaldo económico para que al final uno se pueda sentar a la mesa como abogado del contratista, por ejemplo, o junto con el contratista y poder llegar a una negación, a una decisión consensuada que creo yo reflejaría este espíritu colaborativo que se mencionaba en la exposición anterior. Dejo aquí la intervención para no excederme del tiempo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Campos, por la precisión en el tiempo. Cedo el uso, a continuación, el uso de la palabra al profesor Fernán Altuve. Profesor, por favor. Muchísimas gracias. Espero que se me escuche bien. En primer lugar, quiero agradecer al IPA por esta invitación al tercer congreso sobre temas de construcción y a todos los ilustres panelistas que me están acompañando. Yo he querido tocar un tema relacionado a tres mecanismos poco usuales, pero interesantes, de solución de controversias. Estos tres mecanismos que son el uso de un experto neutral, o una evaluación temprana neutral, o un mini trial, como se utilizan, y que todos derivan fundamentalmente de la experiencia y de los sistemas jurídicos anglosajones, son de poco uso, pero tienen una característica fundamental que yo creo que es la que me invita a que yo lo plantee como una necesidad, no solamente de conversarlo, sino de analizar y estudiarlo. ¿Cuáles son? Que son mecanismos de solución de controversias destinados a evitar el litigio, destinados a desanimar a las partes a que vayan a un litigio, a que tomen conciencia de cuál va a ser la ubicación de su posible pretensión dentro de un litigio, y eso las desanime por medio de estos mecanismos de llegar a esa fase. Hay que recordar siempre que una de las obligaciones de los árbitros siempre es incidir en si las partes han conciliado, o han tratado de conciliar, o han procurado la conciliación, que es una obligación que siempre tenemos que tener en el momento previo a conocer la causa. Entonces, estos mecanismos en el mundo de la construcción, sobre todo en el mundo anglosajón, han dado resultados óptimos. Lamentablemente, en nuestra realidad todavía no han sido de un uso o aplicación generalizado. Voy a hacer un pequeño resumen de cada uno de ellos como recordación, porque estoy seguro que todos ustedes lo saben. Saben que la figura del experto neutral es una figura consensual, que generalmente se da por la elección de una persona de manera directa, o tal vez de manera indirecta por medio de una institución o un tercero, donde se establece el idioma, los criterios, la confidencialidad, y este experto no vinculante tiene un procedimiento flexible en el cual trata de ayudar a las partes a encontrar una fórmula generalmente técnica de resolver un conflicto. En el Perú, lo más aproximado a esto ha sido una institución que se incluyó en la estructura del Centro de Arbitraje de la Universidad Católica, que la llamaban con el nombre de conciliación decisoria. No era exactamente lo mismo, pero era una aproximación. Probablemente, como no era un mecanismo solo técnico, sino implicaba ya una decisión digamos, cuasi obligatoria, puede que no haya tenido el éxito, pero hubo un intento desde el punto de vista, digamos, del arbitraje. Y este mecanismo también trató de
verse de una manera, en una disposición transitoria de una ley de presupuesto del año 2014, pero no ha tenido ese éxito. La evaluación neutral o evaluación temprana, neutral o previa neutral, ahí tiene varios nombres, que tiene su origen en la década de los años 80 en California, y que obviamente es un mecanismo que ha dado muchos resultados en el mundo de la contratación norteamericana. Se basa no solamente en una búsqueda de una conciliación técnica de criterios, sino en un informe que se presenta, un informe que no es vinculante. Las partes pueden hacer vinculante si quieren, pero no es vinculante, y que es un método complementario fundamentalmente a otros métodos. Es un método muy interesante. En el Perú hubo un proyecto en el año 1997 presentado por el congresista Jorge Muñiz, en el proyecto de ley 337297, que estaba destinado a introducirlo como mecanismo puro traído de la legislación norteamericana dentro de nuestra legislación. Eso no ha funcionado, no ha tenido ese resultado positivo. Y tenemos una figura que es el mini trial o pequeño juicio o juicio breve. Ha sido desarrollado doctrinariamente por un amigo mío, el jurista mexicano Oscar Barney, en México, y lo ha planteado muchísimo para la situación mexicana, donde dice y señala que exige que haya un muy importante planeamiento y mucha claridad, porque la finalidad de ese pequeño juicio está destinada a enfocarse en los directorios de las empresas. No está destinada en convencer a un juez o a un tercero. En este caso, los que vendrían a representar o ser contratados en la figura de un juez o una figura que va a arbitrar, tienen la función más de aconsejar a los directorios de las empresas que de él tomar una decisión. En ese pequeño juicio, los abogados lo que hacen es plantear sus argumentos, plantean sus posiciones. No es una exposición exhaustiva de pruebas, pero dan a entender la fortaleza probatoria. Y entonces, en ese debate, el que representa la figura jurisdiccional, lo que va haciendo es orientar a los directorios para que vayan viendo la fortaleza o la debilidad de sus argumentos y la posibilidad de éxito o fracaso en el planteamiento de un arbitraje o un litigio final sobre estos intereses. Es decir, tratar de convencer a los directorios, que son en el fondo los que tienen que ser jueces de su propia causa, de que esto puede ser negativo, y dentro de eso tal vez alinear los criterios para que no se llegue a ese litigio. Entonces, como vemos, estos tres mecanismos tienen una finalidad de convencer a la parte o de inducir a la parte a no llegar a ese posible litigio. Tiene características como ser un juicio muy breve, muy flexible, poco formal, confidencial, no obligatorio, ¿no? Y es muy breve, no tiende a tener muchas formalidades ni a basarse sobre todo en la argumentación legal. ¿Cuál es el problema que estos mecanismos yo creo que encuentran en la legislación peruana y en la realidad peruana? Porque a veces no es el problema de la legislación, a veces es el problema de la realidad. Tanto en las contrataciones entre privados como en la contratación con entidades públicas, no hemos pasado a una cultura de la solución del conflicto no litigiosa. Es decir, cuando estamos ante los privados siempre retienen la última esperanza de que el juicio, como aquí se mencionó con acierto, de manera vertical va a zanjar a favor de uno un problema. No tenemos la cultura de que solucionando nosotros el problema de manera anticipada lo vamos a hacer mejor que un tercero que lo va a resolver mejor. Entonces, ahí tenemos una barrera cuando estamos entre privados. Obviamente, siempre entre privados, la visión del interés y de darse cuenta si estos mecanismos son ajustados y exactos,
de que no me va a ir bien en un litigio y entonces prefiero un mal arreglo que un buen juicio. Pero en el caso de la relación con la contratación pública es una situación de una cultura, digamos, perniciosa. Porque el funcionario público, por toda la estructura de las responsabilidades que lleva a su cargo, está preparado para bloquearse ante cualquier solución que implique un acto volitivo. Es decir, que él tenga que tomar una decisión que no sea una decisión de un tercero. ¿Por qué? Porque las responsabilidades se multiplican y asume él, por solucionar un problema contractual o pequeño, todo el enorme peso de la decisión. Yo creo que si estos mecanismos pudiesen tener un abordaje desde el punto de vista legal, claro, que para que el Congreso tome una decisión sobre esto, pues vamos a esperar mucho, pero podría ser que estos mecanismos pudieran tener guías o redacciones en los centros arbitrales, es decir, que doctrinariamente y en la práctica de los arbitrajes se empezasen a usar. Y además, en esas prácticas se empoderase mucho. Es decir, convirtamos estos mecanismos en una especie de arbitraje previo técnico, no jurídico, para que hubiese la capacidad de que fuera la decisión externa que libera al funcionario de tener que llegar al arbitraje, de tener que llegar al litigio largo, y ya le puede presentar un informe obligatorio, un informe vinculante, un informe que podría ser ya un elemento de justificación ante Contraloría, ante sus superiores, ante los directores en empresas públicas, etcétera, que le permitiese decir, oiga, mire, yo he tomado esta decisión porque ya había una decisión técnica que me decía que esto podía ser perjudicial para el Estado si yo seguía por este camino, pues se estaría adelantando un paso en el mundo de la solución de controversias no litigiosas. Y eso sería muy interesante. Es decir, empoderar al funcionario público a través de estos mecanismos que pudieran ser grabados, que fueran totalmente transparentes, donde un funcionario pudiera decir, mire, aquí ha habido un pequeño juicio y el resultado iba a ser absolutamente desfavorable para el Estado. ¿Cómo yo, después de haberme sentado en esta instancia, voy a ir y llevar al Estado a un litigio? Si lo que hemos hecho ha sido devastador para nosotros. Y eso podría adelantar una cantidad de tiempo y de decisiones que lamentablemente los funcionarios públicos terminan llevando al litigio. Obviamente un acto de responsabilidad, ya que la responsabilidad no la quieren asumir en su totalidad, porque es extremadamente oneroso para ellos y además injusto desde el punto de vista de la decisión administrativa. Yo quería plantear estos puntos desde el punto de vista del interés de adelantarnos al litigio y de hacer que estos medios alternativos pudieran de alguna manera, por el desarrollo de los centros de arbitraje, por el desarrollo de la doctrina, etcétera, pudieran ser mucho más útiles, pudieran ser mucho más ventajosos y nos permitieran adelantar pasos y no estar esperando ese eterno arbitraje que termina siendo, creo yo, a la larga, a veces nocivo para el Estado, para las partes, para los terceros, y hace que la contratación pública sea siempre un camino incierto, donde la gente se anima cuando comienza la contratación y empieza a desanimarse cuando aparecen los problemas. No quiero abusar mucho más del tiempo y dejo estos temas para la discusión y el análisis, agradeciéndole su atención. Muchas gracias, profesor Altuve. Cedo el uso de la palabra a Cristian Díaz Barcia. Buenos días con todos. Gusto saludarlos. Primero que todo, un agradecimiento a LIPA por la nueva invitación a participar de este evento que cada año se vuelve más una referencia a nivel latinoamericano. Bueno, estamos hablando de la solución de controversias en materia de construcción, ¿ok? Entonces yo me voy a referir a lo que es la asistencia informal. La asistencia informal de un dispute board, que eso es un poco lo que el doctor Altuve estaba hablando anteriormente en el sentido
de que vamos a tener un mecanismo en el cual podemos, antes de ir a un litigio, ver de una forma técnica lo que es la disputa. En general, ¿qué hace el Dispute Board? El Dispute Board tiene tres grandes facultades. Una es la de prevención de disputas, la otra es la de gestión de disputas y la tercera es la decisión de disputas. ¿Cómo hace su labor el Dispute Board? Sobre todo para este tema de gestión y prevención de disputas. Tiene reuniones periódicas con las partes. Esas reuniones se pueden hacer mediante visitas a la obra, mediante visitas presenciales o virtuales a la obra. Ahí ahora tenemos medios tecnológicos que nos ayudan a hacer visitas presenciales, virtuales a la obra mediante drones, mediante las plataformas como Zoom o Teams. También reuniones con las gerencias de proyecto y pues reuniones de seguimiento que se hacen normalmente con las partes cuando hay un punto en específico que el Dispute Board quiere conversar con las partes para explorar alguna posible desacuerdo que haya entre ellas. ¿Qué pasa cuando surge un desacuerdo entre las partes? Hay dos maneras desde mi punto de vista. Por un lado, el Dispute Board lo visualiza en alguna reunión o en las conversaciones a lo interno que tiene el Dispute Board entre sus miembros, puede verse que hay una posibilidad de un desacuerdo. Y la otra opción es que una o ambas partes lo traen a la mesa de conversación y dicen, bueno, tenemos este desacuerdo. Entonces, ¿cuál es la ruta que tiene que manejar el Dispute Board cuando tiene estos desacuerdos? Primero, el Dispute Board lo conversa abiertamente con las partes. Eventualmente, con autorización de las partes, el Dispute Board puede tener reuniones separadas con cada uno de ellos. Las partes pueden solicitar la asistencia formal de forma conjunta al Dispute Board o una de las partes solicita que el Dispute Board emita una decisión sobre la disputa. Yo no voy a hablar de la decisión del Dispute Board, me voy a enfocar únicamente en la asistencia informal del Dispute Board. Esta asistencia informal la tenemos en el reglamento de la Cámara de Comercio Internacional sobre Dispute Boards del año 2015, específicamente en el artículo 17 del reglamento. Hay 3 párrafos o 4 párrafos que hablan específicamente de cómo se maneja la asistencia informal. ¿Cómo entonces se pide esta asistencia informal? ¿Cómo pasamos a la asistencia informal? Bueno, puede ser una iniciativa propia del Dispute Board, que el Dispute Board vea que las partes necesitan una asistencia informal, o puede ser por petición de una o varias o ambas partes. Lo importante aquí es que es determinante que para que el Dispute Board haga la asistencia informal, tiene que haber un acuerdo de ambas partes o de todas las partes involucradas en el contrato para que siga adelante. ¿Cuándo se pide la asistencia informal? La asistencia informal se pide durante cualquier reunión o visita que haga el Dispute Board al sitio. Puede ser mediante una reunión señalada para esos efectos también, o puede ser de forma por escrito, verbal, etc. ¿Okay? Luego, ¿cómo es la forma? ¿Qué es lo que es una asistencia informal? Puede ser, por un lado, una conversación entre el Dispute Board y las partes. También puede ser en una o más reuniones separadas que tenga el Dispute Board con las partes. Como hablábamos anteriormente, estas reuniones separadas es necesario que haya un consentimiento de ambas partes para que el Dispute Board pueda reunirse por separado con ellas. Pueden haber opiniones informales que da el Dispute Board a las partes durante la ejecución de alguna reunión o visita al sitio, o también se puede dar mediante una nota escrita del Dispute Board dirigida a las partes, o cualquier forma de asistencia que el Dispute Board pueda determinar que pueda ser importante para que las partes tengan una asistencia o un criterio al respecto. Yo les voy a poner un ejemplo de un Dispute Board que estoy llevando en este momento con ARCC en Perú, en el cual las partes nos pidieron la asistencia formal en una reunión.
pero la asistencia informal eran sobre varios eventos compensables. Todo lo que hicimos es que le dimos algunos días a las partes para que nos enviaran por escrito sus puntos de vista sobre ese tema. En ese mismo periodo, las partes podían conversar entre ellas a ver si llegaban a un acuerdo. Luego, nosotros como Dispute Board recibimos los puntos de vista técnicos de las partes, hacíamos una reunión con las partes en la cual en esa misma reunión nos comentaban sus puntos de vista sobre el evento compensable y ahí mismo tratábamos de ver, por un lado, si las partes llegaban a un acuerdo directo o si al final de esa reunión el Dispute Board daba una opinión informal de forma verbal o se tomaba un par de días para dar una nota escrita a las partes sobre su criterio técnico respecto a la controversia. Entonces, ¿cómo es la conclusión de la asistencia informal? Primero, es importante que el Dispute Board no debe tomar en cuenta ninguna información que no haya estado a la disposición de todas las partes durante el proceso de asistencia informal. Sobre todo esto por un tema de debido proceso, ¿verdad? Y también es importante que el Dispute Board no queda vinculado por las opiniones formuladas durante su asistencia informal y tampoco las partes. Esto es como decía el doctor Altuve, es una forma de que las partes puedan ver antes de llegar a un litigio o una decisión del DAP por dónde va la cosa, como decimos popularmente. Es decir, si ya sabemos que el Dispute Board, que es un organismo que está ayudando a las partes a la gestión de sus diferencias durante todo el proceso constructivo, nos está diciendo, bueno, ¿por qué no se van por este lado? Entonces ya sabemos que si después vamos a poner una sumisión formal para que se decida el asunto, ya sabemos más o menos por dónde va a ir el Dispute Board y por dónde va a ir su decisión. Y eventualmente va a ser una decisión que también, si vamos a un arbitraje, va a ser muy probable que el árbitro confirme lo que ha dicho el Dispute Board y entonces, ¿para qué vamos a desgastarnos en recursos de ambas partes si ya sabemos más o menos cómo se resuelve el asunto de una forma técnica? Para terminar en los segundos que me quedan, quisiera, por un lado, comentar algo que mis compañeros de panel han dicho, y es que este es un proceso totalmente preventivo, colaborativo, y voy a tomar prestada una frase que decía o que dice un árbitro y adjudicador costarricense, Alberto Fernández, que está aquí en la audiencia, y él lo decía hace 20 años cuando hablamos de arbitraje, y decía que el arbitraje es un camino diferente por donde se camina diferente. Creo que los dispute boards es lo mismo, ¿no? Es un camino diferente, con reglas diferentes, donde vamos a caminar de una forma diferente para tratar de buscar que las partes tengan una exposición menor a lo que es una disputa, a lo que es un litigio o un arbitraje, por el bien del proyecto, que es lo que se enfoca el Dispute Board. Eso sería de mi parte. Muchas gracias por la atención y estoy abierto a cualquier consulta o comentario en el momento oportuno. Gracias. Muchas gracias, Cristian Díaz, por la intervención y por ceñirse al tiempo. Cedo el uso de la palabra a Ricardo Barreiro, por favor. Muchísimas gracias, doctor Castañeda. Buenos días a todos, a toda la audiencia. Muchísimas gracias también al Instituto Peruano de Arbitraje por la gentil invitación. Es siempre un placer poder acompañarlos en estos eventos tan interesantes. El tema que nos convoca hoy y que ha merecido excelentes ponencias de mis colegas en el panel es la solución de controversias en materia de construcción, un tema que cada vez gana mayor protagonismo, mayor preponderancia en Latinoamérica, sobre todo en la búsqueda de mecanismos alternativos de resolución de controversias. Mis colegas ya se han referido y me eximen de alguna forma de introducirme en mayores detalles. Yo quería abordar una cuestión bastante específica y recurrente
en el marco de los dispute boards, y precisamente en cómo se cumplen y ejecutan las decisiones de un dispute board y cuál es el impacto que esto tiene en arbitrajes o juicios posteriores. Como decía, es un tema cada vez más recurrente. Me ha tocado conversar con clientes, conversar mismo en dispute boards, mismo en otros ámbitos académicos y profesionales, y la gran duda que asalta sobre todo a las personas que no están habituadas a trabajar con esta metodología es qué pasa si una de las partes no cumple una decisión de un dispute board. ¿Cuáles son los remedios? ¿Qué se debe hacer? ¿Cómo se debe proceder? Para entender esto, lo primero que hay que tener en cuenta es que esta metodología, el dispute board, la junta de resolución de disputas, o como quieran llamarla en función de las legislaciones de cada país, es un mecanismo contractual. No es un mecanismo jurisdiccional. Esa es la enorme diferencia que tiene el dispute board con el arbitraje o con un juicio, y que tiene que ser entendida desde el inicio para poder comprender acabadamente su extensión y su alcance, y definir también cuáles son los efectos que tienen las decisiones de un dispute board. Ante esta primera noción esencial para entender la cuestión, siempre surgen preguntas y que voy a tratar de resumirlas para luego abordarlas de manera conjunta. La primera pregunta que surge siempre es ¿hasta qué punto una decisión de un dispute board es final y vinculante? Y si hay alguna diferencia entre estos términos. Se suelen confundir estos términos y estas confusiones generan problemas interpretativos y problemas de ejecución. Si una decisión de un dispute board es vinculante, ¿con qué recursos contractuales y legales cuentan las partes para hacerla cumplir, para hacerla efectiva? La parte agraviada por el incumplimiento de una decisión de un dispute board puede solicitarle a un tribunal o a una corte la ejecución de la decisión del dispute board, o tiene que someter directamente la disputa que originó la decisión del dispute board a arbitraje o a juicio. Y cuando las partes recurren a una corte o a un tribunal arbitral luego de una decisión de un dispute board, ¿qué es lo que se somete a análisis del juzgador? Para continuar con el análisis, obviamente vamos a hacer la distinción entre lo que se llama el Dispute Review Board y el Dispute Adjudication Board. La primera tiene un carácter más de asesoría o de recomendaciones para las partes y emite decisiones que no son vinculantes. Y la segunda sí emite decisiones que son vinculantes para las partes y que las partes deben cumplir. Como toda otra disposición contractual, las decisiones que emita un Dispute Adjudication Board, una junta de adjudicación de disputas, tiene la característica del deber ser cumplida, insisto, como cualquier otra disposición del contrato. También suele establecerse en el contrato un plazo para que la parte que no esté satisfecha con esa decisión pueda hacer saber a la otra, pueda notificar a la otra y al dispute board su disconformidad con esa decisión, y obviamente esta disconformidad, esta notificación de disconformidad abre luego un abanico de posibilidades en una instancia posterior. Y en caso de que no se emita esta decisión de disconformidad, obviamente dentro del plazo especificado, el contrato, el reglamento que se utilice y demás establece que la decisión del dispute board va a ser definitiva y vinculante. ¿Qué significa definitiva y vinculante? Definitiva es que pone fin a la disputa que se trajo a conocimiento del dispute board, la resuelve. Y vinculante cobra sentido cuando las partes deben acatarla, cuando esa decisión se torna obligatoria para las partes. Cuando una decisión del dispute board es una condición previa del arbitraje, esta es una cuestión que siempre también trae aparejada diversos problemas. La mayoría de los contratos que incorporan dispute boards prevén
que la disputa debe ser remitida a la Junta antes de proceder con el arbitraje o con el juicio. Esto significa que se debe seguir el procedimiento previsto en el contrato o en el reglamento que se utilice de principio a fin, es decir, hasta obtener la decisión del DAB. Pueden surgir problemas, obviamente, cuando una de las partes decide obstruir o retrasar el proceso para obtener dicha decisión o va directamente al arbitraje, es decir, se salta este procedimiento. En tales circunstancias, el tribunal de arbitraje o la corte eventualmente tendrán que evaluar si se trata de una disputa que tiene como condición precedente la decisión previa del DAB o no la tiene. Si se trata de una cuestión previa, como la que acabo de mencionar, el tribunal arbitral tendrá que considerar si la cuestión se trata de una materia de competencia o de admisibilidad del reclamo. Y esto dependerá obviamente del enfoque que adopte el propio tribunal o la corte. Si se trata de una cuestión de competencia, el tribunal desestimará el caso, pues si la decisión del dispute board sin la decisión del dispute board no se abre la instancia jurisdiccional del arbitraje o del juicio. Y si se trata de una cuestión de admisibilidad, es decir, una cuestión procesal, el tribunal o la corte podrá suspender el procedimiento de arbitraje hasta que se haya constituido la junta de disputas, en caso de que todavía no hubiera ocurrido, o hasta que se haya emitido la decisión final sobre la disputa. Al ser como dije al principio, una criatura contractual, la ejecución de la decisión del dispute board sin ningún apoyo legislativo, y ese es un tema central, significa que no se puede ejecutar de la misma manera que un laudo arbitral. La parte agraviada debe recurrir a los tribunales o al arbitraje en forma necesaria para obtener el alivio que requiere el incumplimiento. Y lo que se ejecuta es un acuerdo contractual, una decisión pactada por las partes en un contrato. Este recurso ordinario por el incumplimiento de la decisión del dispute board es una acción por incumplimiento de contrato contra la parte incumplidora. Y el incumplimiento de una parte de la decisión del dispute es, por lo tanto, una disputa bajo el contrato subyacente que requiere ser remitida a arbitraje y solicitar un laudo arbitral o eventualmente un juicio si así estuviera pactado. Esto supone que la cuestión del incumplimiento no tiene que ser sometida primero a otra decisión de la Junta de Disputas como requisito previo al arbitraje. En la fase de ejecución, la cuestión es si un tribunal arbitral o judicial revisará el fondo de la decisión de la Junta o la ejecutará en sus términos, ya sea como un laudo final o como una medida provisional. Y este es un tema ampliamente debatido. Yo diría que no hay un acuerdo unánime o definitivo sobre cuál es el camino a seguir. Lo cierto es que en materia de arbitraje, cuando se trae al arbitraje una decisión de un dispute board o una disputa ya previamente conocida por el dispute board, aplica el principio de apertura total. Y esto quiere decir que el tribunal que esté revisando nuevamente esta disputa podrá verla desde el comienzo, considerando o no la decisión del dispute board o los argumentos del dispute board. Será eso enteramente a criterio del tribunal, aunque evidentemente la decisión del dispute board será en materia importante de prueba. La ejecución, en todo caso, se hará más difícil cuando la decisión que se pretende ejecutar sea impugnada por una de las partes, sea rechazada por una de las partes, y eso puede significar que sea solo potencialmente, solo temporalmente vinculante, es decir, que una parte decida, habiéndola impugnado, no cumplirla. Y esto obviamente ilustra la dificultad de ejecutar una decisión de una junta de conflictos cuando el contrato subyacente no establece cuáles son los efectos contractuales y las obligaciones de las partes en cuanto a su cumplimiento. Y aquí me detengo agradeciendo nuevamente a Fernando por la coordinación y a Lipa por la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo, por la presentación y por el tiempo. Cedo el uso de la palabra a Richard Bailey. Richard, please, your presentation. Good morning. Hopefully you can hear me. It's a pleasure to see so many people here. To help people, because obviously I'm speaking English, I'm going to try and share my screen because I have a PowerPoint, which might make it easier. So hopefully
you can now see my screen. Little something I've prepared just to talk about dispute resolution in a British perspective. I will be talking about dispute boards, but I might just give you a quick run through the things that we do in the UK. Obviously, there's just some very out-of-date pictures of London skyline. Just get onto there. Right. That's a short paper. Just quickly, dispute resolution. I'm going to look at adjudication, dispute boards, technology and construction court, because I think it's quite important. Dispute boards, how we view them in the UK, and a quick view of some other methods. One of the key points, though, that I want to make at the outset, and I've heard a couple of references, is that from a British perspective, we do not distinguish between public and private bodies. All subject to the same regimes, all subject to the same methods of dispute resolution and challenge. Adjudication, really quickly, because people will be able to read, I've put quite a lot of detail here. Our version of dispute boards in the UK is adjudication. It's a statutory right, so you cannot avoid that right. Originates in 1996. Housing Grant Construction Regeneration Act came into force on the 1st of May 1998. By far and away the most popular form of dispute resolution in the construction industry. Offered and referred to as a quick and dirty form of dispute resolution because it takes a very short period of time, and I'll say a little bit more about that. Only one adjudicator, not the 3-member panels of a dispute board. It's primarily ad hoc. They're not appointed at the outset of the project. They're appointed when a dispute has happened. And we use nominating bodies, of which there are a number. And the other key point, because I think it was Ricardo made the comment about final and provisional in dispute boards. All adjudicators' decisions are only what we call interimly binding, provisional, and can be revised by agreement, court judgment, arbitrator's decision, whatever. But, and this is a key point for us, and it stems from the original purpose of which the Act was introduced, that it is about cash flow and keeping cash moving through the project. So it's a flexible process where our adjudicator is appointed. And originally the idea was that they would act in an inquisitorial manner rather than what we were used to at the time, which is a very adversarial approach, but in reality they're mainly adversarial. The only prescribed elements are the notice of adjudication, which sets out the claim, and they are then allows for appointment of the adjudicator, and that adjudicator must be appointed within 7 days, because the whole process is to be over really within a monthly billing cycle for a construction project. Once they're appointed, and within that first 7 days, must submit what's called a referral, which is setting out the entirety of it. And usually there are not that many other formal elements. And one of the key things is that there is, while there may be lots of submissions, written submissions, very, very, very rarely do we have hearings in adjudication. And the decision is they're published between 28 days, usually within 28 days, up to 42 days, and sometimes longer in highly complex cases. The aim is always to keep it short. I just wanted to briefly mention our court, now called the Technology and Construction Court, but its origins are now 150 years old. We'll be having celebration in London to celebrate 150 years of that court, a dedicated specialist court to resolving construction cases in England and Wales. The judges are all specialists. In fact, a number of them you probably appoint as dispute resolution members or international arbitrators now, people that have sat on those boards. Vivian Ramsey, for example, is a person I know, does do a lot of work, Robert Aikenhead, and then there are a number of others. They're ex-judges. They deal with enforcement of adjudicated decisions, and it doesn't matter who it's against, as long as they're not essentially insolvent, they will enforce. And the other key point for me to mention about the courts are that the judges are strictly independent, and once appointed, they are not
there to be subject to interference from government, because it's very, very difficult to remove them from office. Just touch on dispute boards. Rather than having a dispute board, we have adjudication, of course, but we have begun to allow for dispute boards, and now the Joint Contracts Tribunal, which one of our standard contract bodies, has produced its own set of dispute board rules, written by well-known members of the dispute board community. And we have promoted the use of dispute boards wherever contracts are in English and wherever they happen, involves UK, INFIDIC, etc. So in our view, dispute boards are an incredibly sound method of dispute resolution, and wherefore we are all about, just to very quickly, the other forms of alternative dispute resolution that we tend to use. Mediation, very popular as part of it. Expert determination. I noted a question which referred to neutral experts, or expert determination is something similar, although authority of experts is quite significant. And early neutral evaluation, where you put the claim in front of someone and ask them to express a view as to strengths and weaknesses of it. And finally, just to raise that we, of course, have arbitration as well as court. Arbitration is contractual, however. You cannot be forced into arbitration unless there is a contract in place that provides for arbitration. So that, in conclusion, is just my very quick notes, and there's just the usual obligatory, and I want to stop my share, and I think I've got us hopefully a last minute left. Thank you very much, Richard. Muchas gracias, Richard. Muy bien, muy agradecido a todos los panelistas. Algunas conclusiones de este panel para ser respetuosos con el tiempo. Ricardo Rodríguez nos ha recordado que la Dispute Board peruana tiene como desafío transitar desde esta cultura del gana-gana al ganemos todos, y ha explicitado un conjunto de razones por las cuales todavía no hemos llegado a cumplir con este objetivo, señalando como un camino de solución, pues, que se haga explícita la buena fe y la mutua confianza como una obligación contractual en los proyectos. El profesor Héctor Campos ha reflexionado sobre un conjunto sobre cuáles son estos factores que permiten ver al financiamiento como un aspecto atractivo para la industria de la construcción, teniendo en cuenta el número de intervinientes y además los aspectos probatorios de por medio. Y ha reflexionado sobre un conjunto de riesgos, resaltando el riesgo de decisión y el riesgo de recuperación. Para el profesor Fernando Altuve ha planteado 3 mecanismos del sistema anglosajón para poder evitar desanimar a las partes para ir a un litigio, abordando las principales características del experto neutral, de la evaluación neutral y del mini-trial, y destacando, en ese sentido, coincidiendo con la primera ponencia, que el gran problema de la incorporación en nuestro país es que todavía no hemos pasado a contar con una cultura de prevención de conflictos, y más bien hemos acudido a una cultura reactiva o de solución posterior de los mismos. Cristian Díaz nos ha comentado sobre el Dispute Board, sobre sus principales funciones, y ha abordado cuál es la ruta acerca de qué es lo que ocurre con el Dispute Board ante el desacuerdo, señalando el tema de las reuniones separadas con cada parte y la emisión de una decisión sobre el desacuerdo, ¿no? Aunque he hecho énfasis en algunas características, y ese ha sido el objeto central de su ponencia, de la asistencia informal, ¿no? Puede ser a petición de una parte o iniciativa del Dispute Board. En todo caso, tiene que haber consentimiento de ambas partes para las reuniones separadas, y que el Dispute Board no queda pues vinculado por sus opiniones en la asistencia informal. Y en el caso de Richard Bailey hizo un British Approach sobre la resolución de disputas desde el punto de vista de su país, haciendo énfasis en que la adjudicación es el más popular de los mecanismos en la industria de la construcción, caracterizado, entre otros aspectos, por ser un procedimiento flexible, y además abordó también el tema de dispute boards y otros mecanismos como la mediación, el expert determination y el early neutral evaluation, cerrando con esto la lógica del panel,
que era poder dar características centrales de la resolución de conflictos en la industria de la construcción. Yo con ello concluyo algunas simplemente ideas, digamos que no agotan obviamente las reflexiones que en ustedes hayan podido suscitar las brillantes exposiciones de nuestros panelistas. Yo con ello concluyo, les agradezco a los panelistas y a ustedes por la atención. Muy agradecido. Valeria, por favor. Muchas gracias, doctores, por habernos acompañado a este primer panel. Ha estado muy interesante cada una de sus intervenciones. Mr. Riley, thanks very much for being here. Y bueno, agradecer por supuesto al doctor Fernando Castañeda por su apoyo en la moderación de este increíble panel.